cosas se juntan todas mediante, se comunican mediante puertos TCP y se integran en la cabina virtual para luego ya así realizar las pruebas. Bueno, el Cheton de F935 llevó su fase de análisis previo, como dije antes, en el que tuve que estudiar la documentación del mismo, el funcionamiento y la estructura que tenía. En Indra, para que no haya ningún tipo de problema, como ya comenté antes todos los departamentos que había, pues hay que seguir una serie de normas y nomenclaturas. Entonces, el Cheton se enumeraron así las teclas, pero por los botones, pero por una sencilla razón, que si yo tenía que hacer una parte en la que yo enviaba parte al código, de que por ejemplo cuando pulsa aquí tiene que recibir un 1, el que se encarga del hardware y de decir que cuando por aquí se envía un impulso de 5 voltios tiene que llegarme a mí un 1, tiene que saber el nombre de la variable que voy a utilizar. Con lo cual, por eso se enumeró de esa manera. Bueno, después del análisis, pues hubo una pequeña resolución de dudas y se eligió la metodología a la hora de realizar el dispositivo, que fueron la creación de la parte gráfica, en principio con la herramienta GLStudio, de la cual hablaré más adelante, y el desarrollo de la parte lógica del aparato en C++ con los módulos que manda hacer Indra. Bueno, para desarrollarlo pues tuve que aprender la herramienta de GLStudio, tuve que programar en C++ en la misma herramienta, ya que tiene una parte de código, y después de hacer las pantallas pues simplemente fui probando los distintos menús. Cuando ya tenía la parte, digamos, tonta del aparato, en la que solamente recibía qué botones pulsaba y qué hacía, pues me puse a hacer el módulo principal, en el que ya llevaba los cálculos de qué distancia hay hasta el helicóptero, qué cobertura tiene el helicóptero, qué balizas ha detectado el helicóptero, y etcétera. Y ya cuando estaban las dos, pues se tenía que unir mediante TCP y se probaba. El GLStudio tiene esta apariencia, bueno, ahora hay otro más nuevo, pero este fue el que he utilizado yo. Se divide básicamente en tres partes: el lateral izquierdo, en el que se pueden encontrar los distintos polígonos y formas que dibujo aquí, es muy intuitivo. En esta parte de la derecha es donde está para las herramientas para poder hacer que este texto, por ejemplo, sea un botón o simplemente agrupar partes del menú, etcétera, es con la que se dibuja. Y aquí tenemos otras pestañas que son de aplicación, de código, de generación y de código también. Entonces, en la de código puedes concretar diferentes métodos y funciones y variables que vas a necesitar aquí para que, por ejemplo, cuando el usuario quiera hacer que esta imagen baje hacia abajo, pues sea un switch y detecte que estás pulsando. Bueno, estas son unas cuantas pantallas que saqué así del Cheton. Estas fueron creadas con el GLStudio y no me voy a meter mucho con ellas porque cuando haga la demostración de la cabina real pues explicaré exactamente qué datos se muestran aquí, porque si no... Estas son, las anteriores pantallas eran de muestra de datos de balizas detectadas y estas son más de pantallas de setup, que tampoco tienen mucha lógica, simplemente tienen casi todo el código de las funciones de lo que tenía que hacer está directamente en la misma parte gráfica. A la hora de crear el módulo, en Indra siguen siempre un protocolo también, de manera que tendría que ser HM y el nombre de lo que vayamos a hacer con esos seis ficheros. Donde está todo realmente está en el system, que es donde están todas las funciones interesantes. Entonces voy a hablar un poco de estas cuatro. El módulo execution es la principal, en la que se ejecuta luego el resto. El calcular TVA con data lo que calcula es las distancias y todo lo relacionado con las balizas que se detectan. GetCover es una función que calcula la cobertura del helicóptero de red de cobertura que tiene de detección. Y la de GetGeodesic Distance pues nos da la distancia geodésica que hay entre el helicóptero y las balizas, que se calculan pues mediante la latitud y longitud del helicóptero y la de las balizas. Bueno, la de calcular TVA con data pues es un simple for que ahora mismo está preparado para que detecte como mucho 5 balizas
y dependiendo de si la baliza está activa, entraría aquí, asignaría la altitud y la longitud de la baliza a un objeto que tengo ahí. Si la frecuencia de la baliza y la frecuencia que he seleccionado en el aparato es la misma, entonces procedería a calcular la distancia que hay entre el helicóptero y la baliza, y si la distancia que hay es menor que el radio de cobertura, significa que la detecta. Con lo cual, bueno, haría una serie de cálculos del radial relativo que hay hacia el helicóptero para calcular el ángulo en el que está, dependiendo de la posición del helicóptero, y si no estuviera, entraría aquí, que esto es un método que lo que hace es incrementar el tiempo para que luego aparezcan los segundos en los cuales has dejado de detectar una baliza. Bueno, getCover, que se rige por una matemática que se puede ver aquí, que sería la raíz cuadrada de la altitud a la que se encuentra el helicóptero, más el doble de la altitud por el radio de la Tierra por 1000. El por 1000 fue por temas de conversión de métrica. Y bueno, geodésica y distante, que realmente en Indra tienen módulos comunes, pero no tenía ninguno que hallara la distancia geodésica, con lo cual, pues bueno, básicamente uno que encontré por ahí que más o menos vimos que funcionaba, pues lo utilizamos para ello, que coge la latitud y la longitud de los dos puntos y entonces calcula la distancia. Bueno, y ahora voy a empezar a hacer aquí una pequeña demostración de cómo funciona. Vamos a ver. Vale, pues bueno, para arrancar el simulador, pues tiene, como ya dije, tiene varias partes, y en este caso sería, en primer lugar, arrancar el simulador. Cuando arranca el simulador se pone el helicóptero en modo de entrenamiento para probarlo. Entra el helicóptero en modo de trimado, y cuando acaba de trimar pasamos a otro. Y ahora, con esto tenemos por un lado la cabina virtual, el Shelton y una pequeña aplicación que hice para poder explicar aquí mejor cómo se ven las balizas. Bueno, la cabina virtual es esta. Aquí están todos los paneles que se pueden ver en el helicóptero real. Cada uno en Indra pues ha tenido que ir haciendo una serie de cosas. Y concretamente el Shelton pues está en esta parte. Vamos a ver. Bueno, sabéis solapando aquí un poco, pero voy enseñando. En primer lugar, pues bueno, aquí se pueden observar los 6 dispositivos. El primero, que es manual, tiene 10 canales, que si voy pulsando aquí, bueno, aquí se va viendo que va cambiando el canal. Si pulsara Enter se vería la frecuencia en la que está cada canal. Por defecto vienen en todos los canales del receptor 1 viene 119.500. El receptor 2, que está así en modo inverso porque porque ha detectado una baliza, al igual que el 4, y estos dos que están apagados porque, como dije antes, la funcionalidad de mensajes pues no está integrada. Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, ahora aquí en la pantalla de DF, podemos observar cómo el receptor 2 ha detectado esta baliza, que concretamente sería esta baliza, el naufraguito que dibujé yo aquí, que tiene estas coordenadas y que el helicóptero, que es este que está aquí dibujado, pues tiene las coordenadas 36,7 y menos 5,8, que luego enseñaré desde otra pantalla de consola. Desde esta pantalla se puede observar el tiempo en el que la baliza ha dejado de detectarse, que ahora mismo es 0, pero si yo la desactivo, se empieza a incrementar. Cuando llega a 4 segundos, el ángulo que hay hacia el helicóptero pues deja de estar en modo inverso porque no se ha detectado, y ya incluso el receptor pues deja de estar en modo inverso también.
La barra de aquí representa la fuerza de la baliza detectada y en principio en esta pantalla pues no hay mucho más. Desde estos botones podemos pasar al receptor 3 o al receptor 4 si queremos también, y si moviéramos por ejemplo esta baliza veríamos cómo se mueve el ángulo. Aquí nos estaríamos acercando al helicóptero. Y cuando está muy cerca, pues ya se ve que varía muchísimo porque varía bastante cada vez que se mueve la baliza. Esta sería una de las pantallas. Otra de las pantallas sería esta, que muestra también la misma información, solo que de diferente manera, en modo horizontal, pero muestra lo mismo. Y si nos moviéramos así, pues nada, se puede observar cómo baja la fuerza y como el ángulo mayor que se puede ver aquí es 45, pues se queda ahí la imagen. Y luego pues tienes una opción que es la opción de multibalizas, que se llama, en el cual hasta ahora solo podíamos detectar, detectaba varias, pero solo se puede mostrar en pantalla la baliza con la que más fuerza llega. Entonces, si nosotros activamos aquí el MBR, por ejemplo, en el VHF, todo lo que pongamos en la frecuencia 121.500, por ejemplo, ponemos dos balizas, esta y esta, entrando en el MVC, se pueden observar cómo están las dos balizas. Si quitáramos alguna de ellas, pues simplemente se ve una de las dos. Y si activáramos otra, por ejemplo esta, pues veríamos las tres. Y a medida que se acerca, dependiendo de la fuerza que tenga la baliza, se va rellenando más o menos el circulín. Vale. Ahí por ejemplo está muy cerca y se muestra casi completo. El ángulo de las tres balizas, lógicamente, se selecciona mediante estos botones. La baliza 1 es la más exterior, la 2 la del medio y la 3 pues la más interior de todas. En la 1, que sería esta, pues se puede ver que el ángulo que hay hacia el helicóptero, hacia la posición del helicóptero, es menos 42. En la 2 es menos 180 y en la 3 menos 133. Y bueno, aparte de estas serían realmente las más interesantes, las pantallas más interesantes, ya que el resto, pues bueno, son de setup, de las cuales su DSC, aunque yo ya he hecho aquí que esto funcione en plenables y disables, pues realmente son pantallas de pega, como digo yo. Esta DDF, pues sí que funcionan las dos cosas. Si yo ahora mismo apago esto y voy a la primera pantalla, se ve que la pantalla de multi-beacon está apagada y que no va a ninguna parte. Y luego está también SUCESAR, que también son pantallas que funcionan a la hora de moverse, pero que realmente no hacen nada. El con sí. Aquí podemos activar, por ejemplo, automulti, de forma que si nosotros tenemos esto con el brillo, también funcionaría en la real, solo que la de este ordenador en la cabina virtual no funciona, pero en el aparato físico, si nosotros cambiáramos el brillo, por ejemplo, o así, sí que se vería como cambia. El Bidding Age pues está para que se vea la edad en cada baliza, y el automulti, como iba a decir antes, si yo lo activo y tengo, por ejemplo, el receptor 2 como tenía antes activado, a la hora de entrar en la pantalla de DF, en vez de entrar en la pantalla de DF, que solo se veía una, entraría directamente en la pantalla de multi-beacon. Aparte de esto, pues está la pantalla de testeo del aparato, que tampoco simplemente está todo puesto ahí, porque no tiene que testear nada en el simulador. Y lo que comenté antes de los canales auxiliares, por ejemplo, ahora este está en modo principal.
si ya la doy al Enter, pasa de estar en la frecuencia 121.500 a la 120.000, que es la que está en el auxiliar, y si entramos en la pantalla PRG, que era la que salía aquí arriba, me deja cambiar la frecuencia, por ejemplo, a 120.500, y esta frecuencia que pongo yo aquí, pues aparece aquí, y realmente detecta. También podemos aquí, desde esta misma pantalla, apagar el receptor que queramos e incluso bajarle el volumen, que aquí en el ordenador no se escucha, pero en el aparato físico sí, y aparecería aquí como apagado y ya no aparecería el símbolo. Y bueno, os podría enseñar más cosas de aquí, pero con esto ya más o menos os habéis hecho una idea de cómo funciona. Bueno, el siguiente paso sería enseñaros unas pequeñas fotos y unos vídeos, pero muy breves, de cómo funciona el simulador. Entonces, el funcionamiento del Cheton en cabina, por ejemplo, este es el aparato físico donde tuve que integrarlo, y eso es pues lo mismo que os he enseñado aquí, pero funcionando ya en el hardware ahí integrado en la cabina. En este se puede observar mejor. Esta sería la API, este puntito azul de aquí es el helicóptero, y eso de ahí pues son los barcos, que serían los náufragos que tenía que detectar el aparato. Ahora, yendo al Cheton de allí, se ve como aquí ha detectado ahora mismo una varita, y si entro en la pantalla, pues es lo mismo que os he enseñado aquí. Se vería aquí el ángulo que hay desde el helicóptero. Bueno, y esto sería más o menos pues la cabina de allí. En estas fotos se puede observar mejor cómo han hecho la réplica. Esto es del simulador, no es una foto del helicóptero de la cabina real, es una foto de la cabina que ha simulado Indra. Y nada, el Cheton sería este de aquí, y la API pues esta. Y del simulador desde fuera, que a mí me impactó bastante, tiene movimiento, porque tienen varios niveles en Indra a la hora de hacer los simuladores, y este tenía contratado movimiento. Entonces se puede observar en este vídeo cómo se va moviendo la cabina, que está siendo pilotada por un piloto. ¿Tú estuviste allí? Sí, claro. O sea, te fuiste ya... Tuve que ir a San Fernando 3 veces, si no me equivoco. 3 veces. De hecho, este que sale aquí en el vídeo pues era yo. Sí, ya te vi, por eso. Sí, tuve que ir 3 veces a hacer pruebas, que bueno, realmente estando allí, a la hora de hacer las pruebas, como hay tanto jaleo de gente, acabas haciendo más aquí que allí es como una excursión. Pero bueno, está bastante bien aquello. Y bueno, ya para finalizar, nos metemos el rollo. Bueno. Pues sería que el simulador, lógicamente se le pueden hacer varias mejoras, como sería por ejemplo integrar el sistema de mensajería SST y DST, que dije que lo había dejado ahora mismo en blanco, el botón de chequeo del dispositivo, que no sé cómo sería eso, pero digo yo que también se podría integrar, y ahora mismo está hecho para que detecte solamente 5 balizas, pero bueno, cambiando un poco la estructura de todo, si quisiera se podría poner para que detectara bastantes más. Y nada, mis conclusiones finales, pues que aprendí el funcionamiento de una gran empresa, lo que me sirvió bastante. Conocí los protocolos que utilizaban ellos y vi la importancia de una buena organización, porque sin conocernos todos los equipos que éramos allí, todos los departamentos, se veía luego como el trabajo que yo hacía aquí en León, pues funcionaba luego finalmente allí, aunque hubiera que hacer algún retoque que otro, y eso a mí me impactó bastante. Y bueno, la relación con el resto del equipo, que fue bastante buena, me gustó mucho, y bueno, mi tutor que me trató muy bien también, y no me puso ninguna pega, y nada más, simplemente agradeceros a todos que hayáis venido aquí a aguantarme un poco la chapa. Gracias.
Pasamos ahora al turno de preguntas. La palabra. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena que ya te lo había dado, en este caso también, no solamente por el contenido y el desarrollo que has hecho, sino por el contenido, la forma de presentar, de forma rápida, concisa, eficaz, clara y correcta. Las librerías gráficas que has utilizado, las GL, que son Space o ¿cuál es? El GL Studio es un programa que... ¿Es propietario? ¿Es libre? No es libre, tiene una licencia, por eso de hecho tuve que ir a Indra bastante porque la licencia además es bastante cara. Entonces, de hecho solamente funcionaba en un ordenador. Aunque luego hubiera alguna cosilla hecha por ahí que funcionara en otro, solamente funcionaba en un ordenador y con un usuario concreto. Pero es un requisito de... Sí. Tuve que... No. Y luego las pruebas de verificación. Sí. Eso también hay un protocolo. Sí, hay un protocolo en Indra que no hable de ello, que una vez está hecho todo, hay que redactar un documento en el que se tienen que marcar todas las pruebas que se le tienen que realizar al aparato, para que una vez esté allí en Indra San Fernando, pues esté alguien supervisando contigo que todo eso que tú has puesto ahí funciona. Y cuando ya está todo ok, entonces ya pasa la verificación y se sigue. En cuanto al estándar de documentación, también hay un... Sí, al igual que para la estructura del Shelton se tuvo que seguir una nomenclatura y hay unos documentos oficiales. A la hora de hacer las pruebas, pues la ATP que se llama tiene también tiene unos documentos hechos en Word que tienen que tener todos la misma estructura y tiene que estar todo en inglés, eso por supuesto. Y nada, sí sigue una normativa interna. ¿Esto luego lo van a integrar realmente en el...? Sí, está integrado, de hecho. Ahora solamente, ya cuando manden este helicóptero, me parece que iba a Escocia, pues allí va. Vamos, que el trabajo que he realizado sí que está allí, no lo van a quitar ni nada. Pues nada, eres el propietario intelectual. Bueno, en primer lugar, no los voy a hacer muchos proyectos, pero felicitarte. Me ha encantado el proyecto, me parece súper interesante. Has aprendido lo que es trimar, que yo no sé lo que es helicóptero, que si me puedes contestar lo que es. Yo te puedo decir que solo voy allí streaming y ya está, vale. Filmando el helicóptero. Lo puedo decir yo. Eso puede contestar mi padre mejor. Mismo que sabes el carnet de helicóptero. Primero es que lleva los controles cogidos por servos en otro lado. Vale, clarísimo, vale. En lugar de hacer la fuerza del piloto, bueno, pues Así que nada, felicitarte, gracias por la presentación, que ha sido muy amena, aunque ha sido amplia, pero ha quedado muy entretenida. Una pregunta más tensa, de lo que nos funciona a nosotros. Los componentes gráficos que hemos visto ahí, ¿te los han dado? ¿Los has diseñado tú? Los he tenido, todas esas pantallas que habéis visto ahí, que son 19 en total. ¿Y todos los demás elementos que había...? Todo lo que... No, la cabina virtual que he enseñado ahí, todo eso, pues hay un departamento que se encarga de diseñar las cabinas, hay otro que se encarga de hacer la parte del host, o sea, eso hay diferentes departamentos. Lo mío ha sido las pantallas del Shelton, todo lo que habéis visto. No, lo que está dentro del centro que se puede ver, a ti te han dado hardware, han dicho esto, registra por aquí tus datos y todo lo que salga de esa manera. Hay una estandarización de cómo tienen que salir esos datos normalmente. A ti te dan una documentación. Porque hay guías de usabilidad, pero para ti también tiene una guía, supongo, de usabilidad para que sea fácil de usar. A la hora de crear la parte gráfica, me dieron entre comillas libertad, pero tenía que simular realmente que el aparato real, por eso es con esos colores negros, amarillos. Y a la hora de crear el módulo sí que tiene que tener los mismos ficheros, como ya hablé en una parte, que tenían que ser HM, nombre del módulo .h, .cpp, y cada uno contenía... Eso te lo dio el fabricante. Sí. O sea, no es solo en Indra, siguen un... Pues por mi parte nada más, muchas gracias y reiterarme enhorabuena. Bueno, gracias. Bueno, pues yo nada, ya no me queda nada más que lo mismo. Felicitarte por la presentación de tu trabajo. Y solo una curiosidad, ¿qué te ha resultado más difícil? ¿La parte de estudiar el dispositivo? La parte más difícil. La metodología que utilizan en Indra. La parte más difícil ha sido que... La que más te ha costado, ¿no? Sí, la que más me ha costado. El adaptarte al tipo de trabajo de metodología. No, tampoco me costó tanto. Lo más fácil quizá fue el aprendizaje del estudio, lo más difícil fue hacer realmente que todo funcionara bien, porque cada vez que arreglaba una cosa, igual luego volví a probar otra cosa, incluso ayer, que no funcionaba bien,
eso pasa siempre, Se te va a querer, entonces. y que incluso con, pues, cambiando un número que piensas que es una tontería, pues luego funciona bien del todo. Entonces quizá fue eso lo que más difícil, entre comillas, me resultó. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Pues ahora si nos dejáis para deliberar.